Bienvenidos a su clase de física. Les saluda el profesor Franklin Pérez, docente del Instituto Técnico Industrial Froilán Turcios. El día de hoy hablaremos sobre la densidad. Si recordamos un poco, la densidad es una de las propiedades de los fluidos. ¿Cómo se define la densidad? La densidad es una magnitud que indica la cantidad de masa que está contenida en un determinado volumen de una sustancia. Esta también se puede expresar como la división entre la masa y el volumen que ocupa dicha sustancia. El modelo matemático, como podemos apreciar, la densidad será igual a dividir la masa entre el volumen. En otras palabras, la densidad es el cociente producto de dividir la masa entre el volumen. Veamos qué fórmulas utilizamos para calcular densidad y sus variables. Para calcular la densidad, pues decimos que la densidad es igual a dividir la masa entre el volumen. Y de esta fórmula, pues se derivan otros dos modelos matemáticos. Si queremos calcular la masa, decimos que esta será igual a multiplicar la densidad por el volumen. Y para calcular el volumen, pues dividimos la masa entre la densidad. Las unidades que utilizamos para medir la densidad son el kilogramo por metro cúbico, gramos por centímetro cúbico, kilogramo por litro, gramo por mililitro, que esto equivale también a decir gramos por centímetro cúbico. Ahora veamos cómo medimos la densidad. Existen dos métodos para medir la densidad, de forma indirecta y de forma directa. Para obtenerla de manera indirecta, se mide primero la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. ¿Cómo medimos la masa de un cuerpo? Habitualmente hacemos uso de una balanza. En la imagen podemos apreciar una balanza de tipo análoga. Se llama análoga por el hecho de que está graduado a diferentes escalas. La unidad de medida que utiliza este tipo de balanzas por lo general es kilogramos o gramos. Tiene diferentes escalas, como pueden apreciarlo en la imagen. También hacemos uso de la balanza digital. Esta resulta ser un poco más precisa, ya que en la pantalla aparecerá específicamente el valor que tiene la masa del objeto que se coloca sobre el plato que aparece en la parte superior de dicha balanza. ¿Qué ventajas ofrece una balanza digital? Bueno, como decimos, un valor más exacto. En cambio, cuando trabajamos con una balanza de tipo análoga, pues nuestra visión puede fallar. Si no sabemos calibrar el instrumento, también eso puede afectar. También a veces resulta difícil poder manipular el instrumento. Si no lo sabemos usar, pues podemos tener cierto grado de error. Para medir el volumen, debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. El volumen puede medirse determinando la forma del objeto, midiendo las dimensiones de manera apropiada. Podemos apreciar en la imagen tres sólidos, una esfera, un prisma y un cilindro. Cada uno tiene su propia fórmula para calcular su volumen. Si nosotros debemos poder calcular el valor del volumen de cada uno de estos sólidos, tomando en cuenta su forma y las dimensiones de manera apropiada. Al poder medir, por ejemplo, en el caso del cilindro, debemos tomar en cuenta la altura y el radio, o podemos decir el diámetro también de dicho cilindro, y al dividirlo, pues obtenemos el radio. También miramos un prisma, y en este caso tomamos en cuenta la longitud, que es el largo, representado por la W, el alto, que está representado por la H, y el ancho, que está representado por la L. Podemos también apreciar en la imagen una esfera, y para poder calcular su volumen,
existe una fórmula que dice que 4/3 de pi por el radio elevado al cubo es el valor del volumen de esta esfera. Entonces, al momento de medir sus dimensiones, lo que debemos tomar en cuenta es el radio. Veamos, pero también toca calcular el volumen de objetos que son de forma irregular. Estos objetos son medidos en instrumentos más precisos, como lo son en este caso las probetas. En la imagen podemos apreciar dos probetas. La primera pues nos dice que tiene 12 mililitros de una sustancia, podemos decir que es agua, y al sumergir un objeto que no tiene una forma regular, entonces al introducirlo, si vemos en la segunda imagen de la probeta, esta incrementó el valor de su volumen, o sea, se desplazó cierta cantidad de volumen de agua, por decirlo así. Tenía 16, ahora tiene 22. Entonces, para calcular el valor del volumen de ese objeto irregular, pues basta con restarle al volumen final el volumen inicial, o sea, la diferencia de volúmenes que surgió a partir de introducir el objeto irregular en el líquido. Entonces, el volumen de los objetos irregulares se mide de acuerdo a la sustancia que se desplazó del líquido. Ese es uno de los métodos más conocidos para poder calcular el volumen de objetos irregulares. Para reforzar un poco lo anterior, pues veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo se calcula el volumen de algunos objetos regulares? Veamos. Dice que debemos tomar en cuenta la forma del objeto y también la forma en cómo nosotros medimos las dimensiones que sean de manera apropiada. Es importante considerar, por ejemplo, algunos objetos regulares para poder calcular su volumen. Lo que hacemos es medir las dimensiones de su base o superficie, que es también conocida como área, largo por ancho en el caso de un cubo o de un rectángulo, largo por ancho. Y esto pues se mide generalmente en metros cuadrados. Pero si queremos ya de una vez medir el volumen, pues en el caso de un cubo, sabemos que todas sus aristas tienen igual valor. En este caso, podemos apreciar que cada una de sus aristas tiene 1 metro. Por lo tanto, al medir las tres dimensiones, largo, alto y ancho, pues metro por metro por metro es metro cúbico. En el caso de este sólido conocido como cilindro, pues se toma en cuenta las siguientes dimensiones. El radio, o también podemos hacer uso del diámetro, que sería 2 veces el radio, pero que finalmente lo que nos interesa es conocer su radio, que es la mitad del diámetro, y pues también calcular la altura, medir la altura, mejor dicho, y finalmente, pues la fórmula sería, para calcular el volumen de un cilindro, sería pi por el radio por la altura de dicho cilindro. Entonces, ¿cómo calcular de manera indirecta la densidad de una piedra, por ejemplo? Bueno, lo hacemos tomando en cuenta los siguientes pasos. El primer paso dice que debemos medir la masa del objeto. En este caso estamos haciendo uso de una piedra. Y podemos apreciar en la imagen que la masa de la piedra es de 26 gramos. Seguidamente la introducimos en la probeta, que tiene una cantidad de agua determinada. En este caso tiene 30 centímetros cúbicos. Estos 30 centímetros cúbicos se verán afectados al introducir la piedra, ya que serán desplazadas cierta cantidad de agua. Podemos apreciar que al introducir la piedra incrementó un valor de 10 centímetros cúbicos, ya que alcanzó un nivel final de 40 centímetros cúbicos. Entonces, ya tenemos la masa y el volumen. Ahora podemos, ya como tercer paso, calcular el valor de la densidad dividiendo la masa entre el volumen
Y pues ahí tenemos que 26 gramos dividido entre 10 centímetros cúbicos será igual a 2.6 gramos por centímetro cúbico. Y ese será el valor de la densidad de la piedra. La densidad es una propiedad de la materia y cada sustancia tiene su propio valor de densidad. En el caso del agua, la densidad es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, que es lo mismo que decir que por cada centímetro cúbico hay 1 gramo de agua. Esto también lo podemos expresar en kilogramos sobre metros cúbicos, que normalmente trabajamos con dicho valor. Para ello, necesitamos conocer la relación que existe entre lo que es las unidades de medida de masa, que son los gramos y kilogramos, y las unidades de medida de volumen, que es establecer la relación entre centímetros cúbicos y metros cúbicos. Veamos a continuación cómo hacerlo. Decimos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos y que 1 metro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. Una vez hemos establecido esta relación entre estas dos magnitudes, podemos realizar la operación multiplicando los numeradores y dividiendo entre el denominador. En este caso, lo que hacemos es multiplicar 1 por 1 por 1.000.000 y dividirlo entre 1000, y esto nos va a dar un valor de 1000 kilogramos por metro cúbico, ya que lo que hicimos fue eliminar los gramos y también los centímetros cúbicos, quedándonos kilogramos por metros cúbicos. Otras sustancias, como el plomo, su densidad es de 11.3 gramos por centímetro cúbico. ¿A cuánto equivale esto en kilogramos por metro cúbico? Bueno, ustedes pueden desarrollar este ejercicio en casa convirtiéndolo a kilogramos por metros cúbicos. De igual forma, el corcho. En el corcho es equivalente a 0.25 gramos por centímetro cúbico. Significa que por 1 centímetro cúbico de corcho hay 0.25 gramos de esta sustancia. Vamos a calcular la densidad de una sustancia. Veamos el siguiente ejemplo. Al introducir en agua un cubo de madera de 1 metro de arista y una masa de 400 kilogramos, queremos saber si este se hunde o flota. Por lo que es importante hacer una observación. Queremos conocer la densidad del cubo para poder establecer la diferencia con respecto a la densidad del agua, que la densidad del agua ya la conocemos y sabemos que es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, calculemos la densidad de la madera y así poder diferenciarlas para poder saber si flota o se hunde. Veamos. La densidad es igual a la masa por volumen. Sustituyamos los datos del ejercicio. Sabemos que la masa es de 400 kilogramos y el volumen es de 1 metro cúbico. Al dividir, se obtiene el siguiente cociente: 400 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, la densidad de la madera es de 400 kilogramos por metro cúbico. Y ya sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Por lo que, al diferenciarlas, concluiríamos que el trozo de madera flota porque tiene menor densidad que el agua. Para finalizar, veamos el siguiente ejercicio. Resuelva en clase el siguiente ejercicio. Un tanque cilíndrico de gasolina tiene 3 metros de altura y 1.2 metros de diámetro. ¿Cuántos kilogramos de gasolina es capaz de almacenar el tanque? Este ejercicio lo encontrarán en la plataforma ya resuelto y por lo tanto les recomiendo que se aboquen a la plataforma y pues ahí está el video del ejercicio resuelto
para que puedan entender y desarrollar los ejercicios similares que están en la guía de trabajo.